hermano, aquí otra vez a la luz de los Salmos, ya con el capítulo 110. Así que te invito otra vez a que tomes tus notas. Es muy importante para nosotros tomar notas, llevar nuestras referencias con las citas que vamos tomando. Hoy solamente nos ocupan 7 versículos, así que no es mucho lo que vamos a estar mirando, pero sí es bastante en entendimiento, en conocimiento. De hecho, indicando este pasaje un capítulo mesiánico. Y fíjate que estudiando un poquito, investigando un poquito, algunos estudiosos comentaristas señalan que el capítulo 110 de Salmos es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Por lo menos hay 27 citas directas o alusiones indirectas a este salmo en el Nuevo Testamento. Así que es un salmo muy importante. De hecho, vamos a estar mirando y comparando y trayendo también a la luz citas del Señor Jesucristo, aunque no quiero abordar mucho en el tema porque quiero ser más concreto en este video. Y los 7 versículos que vamos a ver que impacten nuestra vida, que impacten nuestro conocimiento, pero que a su vez también traigamos a cómo poder aplicar este conocimiento a nuestra vida. Así que vamos directamente ahí. Y se dice ahí que es un salmo de David. Dice el primer versículo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Prácticamente David reveló proféticamente las palabras de Yahvé, señalando al Mesías, al ungido, utilizando 2 nombres para cada uno. Para Jehová utilizó el nombre de Yahvé y para el Señor utilizó el nombre de Adonai. Es interesante cómo David reconoce cientos de años antes a la llegada de nuestro Señor Jesucristo y lo llama Señor. De hecho, ahorita te voy a dar una cita que está en Mateo 22 del 43 al 45, pero fíjate lo que David revela es la unidad que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Y la indicación a Adonai que hace en el versículo 1 es asentarse a su diestra. Esto también lo vimos ya, que el Señor cuando es ascendido en gloria es para estar a la diestra del Padre. Y vimos también esta referencia que hace Esteban al ser apedrado. Dice que al estar siendo él apedrado, lapidado, él mira a Jesucristo a la diestra de Dios, recibiendo a su Espíritu. Es muy interesante, te decía, porque la indicación que hace Yahvé a Adonai es hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es que esa victoria llegará. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios así son. Y es una indicación directa al Mesías, te decía. Y Jesucristo, confrontándose con los fariseos de su época, citó este texto. Vayamos ahí a Mateo 22, capítulo 43 al 45. Mateo 22, del 43 al 45. Dice Jesús, palabra de Jesús. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y no solamente David reconoce el señorío y la autoridad y la supremacía del Mesías ante David, que era el rey en ese entonces, sino que Cristo en Mateo también le está diciendo que él es superior a David. Y esto rayaba en insulto para los fariseos. No se creía alguien más grande que David para su época. De hecho, a la llegada del Mesías, ellos opacaron, quisieron opacar el nombre de Jesucristo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el Dios encarnado se había presentado ante él. Y Jesucristo hace citas de este pasaje, diciendo que él es mayor que David. Así como también dijo que él era mayor que Abraham y que desde antes de Abraham él ya existía. Interesante cómo Cristo, como Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, utiliza la Biblia para mostrarle a los fariseos de su época, a la gente que lo seguía, su deidad, cómo él se hacía a sí mismo Dios. Y no hubo otra cosa más fuerte para los
fariseos de su época, para los religiosos de su época, decir y escuchar que Jesús es Dios. Por esa causa, dicen algunos pasajes, procuraban aprenderle y matarle, porque él se hacía ser igual a Dios. Y fíjate lo interesante de todo esto, cómo David lo reconoce cientos de años atrás, y él mismo le llama mi Señor. Versículo 2: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Fíjate, en otras palabras, este versículo 2, la autoridad del Mesías no está limitada solamente a Sión o a Israel. No, va a trascender el mundo entero. De hecho, hasta sus enemigos van a experimentar el poder y la autoridad del reinado del Mesías. Fíjate, en el Salmo 66:4 dice: toda la tierra te adorará y te cantará a ti. Hemos leído, escuchado, hemos mencionado también en otros videos cómo tarde o temprano, a la llegada de Cristo Jesús, a su segundo regreso de Cristo Jesús, todo mundo se postrará ante él y toda rodilla se doblará, para que en el nombre de ese Dios, de ese Rey, se doble toda rodilla. Como es interesante, y el recordatorio aquí de David es recordar o anunciar lo que va a ser el carácter del Mesías. Y para mí es muy importante aprender todo esto, porque si empezamos a aprender todo esto, vamos a mirar y a hacer conexiones como Jesús es ese Mesías anunciado desde la creación, desde antes de la fundación del mundo. Y como David mira esa relación entre Dios y Jesucristo, entre Yahvé y Adonai. Pasemos al versículo 3 y dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Fíjate cómo describe primero en el versículo 2 que él va a regir, va a dominar, va a poner orden en el mundo. Pero dice que los que son de su pueblo se ofrecerán voluntariamente. ¿Cómo nos ofrecemos nosotros a Dios? ¿Lo hacemos voluntariamente, o lo hacemos a la fuerza, o lo hacemos por interés? Es muy buena pregunta, porque todos nosotros deberíamos ofrecernos a Dios voluntariamente. En el cántico de Débora y Barak, en Josué 5:2, menciona que por haberse ofrecido voluntariamente a Jehová, ellos iban a estar loando a Jehová. La palabra loar es glorificar, alabar, exaltar. En otras palabras, tendremos el honor y el privilegio de adorar a nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Todos los que hemos sido fiel a Dios, todos los que hemos esperado en Dios. Dice ahí el versículo 3: en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Otra vez haciendo indicación ahí al Mesías, él recuperará esas fuerzas que en el principio le fue dado para ser rey y señor. La primera vez vimos que llegó como siervo y como un cordero, pero esta segunda vez vamos a mirar que viene como sacerdote, que viene como juez, que viene como rey, que viene como señor. Y no es para menos, porque miraremos a ese Dios vestido de gloria, de majestad, de poderío, de autoridad. Y esto va a ser hermoso y grande. Y fíjate que muchas veces nosotros nos hemos cansado de tanta injusticia, de tanta impiedad, de tanto gobierno malo en el mundo, tiranos, que muchos cristianos, aunque tú no lo creas, están orando por el regreso ya de Cristo Jesús. Están orando para que ese gobierno perfecto llegue aquí a gobernarnos. Que ese día que Cristo venga ya no tarde más. Y para nosotros los cristianos deberíamos de estar haciendo lo mismo. Decirle al Señor, como lo dijo Juan en el Apocalipsis: ven Jesús, ven. Estar cansados de todo lo que hemos estado mirando, estar cansados de tanta enfermedad, estar cansados de tanta maldad, estar cansados
de tanta impiedad, de tanta injusticia. Pero en el versículo 3 vemos que su pueblo se ofrecerá voluntariamente, va a ser fiel al servicio de Él y está esperando ese regreso. El versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y lo que quiere decir aquí no es que tengamos un Dios que se arrepienta, sino que más bien el juramento de Dios nunca será anulado. Ya lo que Dios habló y dijo, eso va a ser. Una de las cosas que vamos a mirar ahí en el versículo 4 es el nombre de Melquisedec. Melquisedec apareció allá en el Génesis 14 y vemos que nada más se mencionó una sola vez. El patrón que se usa para Melquisedec se le aplica también a Jesús, que es sin genealogía, sin principio, sin fin. A Jesús se le conoce como el alfa, como el omega, como el principio y el fin. En otras palabras, la eternidad que hay en Jesús lo define como Dios. Y su sacerdocio, dice el versículo 4, será para siempre. El autor de Hebreos en el capítulo 5 y 6 nos menciona a este Jesús. En el capítulo 6, 20 de Hebreos también nos vuelve a mencionar este tipo de sacerdocio. En el capítulo 7, del 17 al 21, haciendo alusión indirecta a este salmo y señalando directamente a Jesús como aquel que recibió esta promesa. Es Jesús del que habla toda la Biblia. Ese sacerdote para siempre que entró al lugar santísimo para ser nuestro representante. Ese juez que ha llevado ya nuestra acta de decretos y la ha anulado. Ha sido también ese rey que por hoy ya gobierna en nuestra vida. Ese es el mismo Mesías, es el mismo Dios, es el mismo Rey, es el mismo Jesucristo, a lo que hace referencia al Antiguo y el Nuevo Testamento. Vayamos al versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Intrínsecamente el poder del Mesías está alineado con el poder de Yahvé. Y te digo intrínsecamente. ¿Qué significa intrínsecamente? Significa que el mismo poder que hay en Dios hay en Jesús. Lo más interesante de todo esto es de que hay unidad, una unidad intrínseca. La unión entre Mesías y Dios, mostrándonos que estos dos títulos son uno en esencia. Los dos nombres están hablando de la misma persona. Escuché el siguiente comentario de un hermano y me pareció perfecto para representarlo aquí. Y dijo que así como en el espacio hay anchura, longitud y espacio, así también estamos hablando de lo mismo, del espacio, así también es Dios. Se manifestó en espíritu siendo Dios, pero se encarnó en Jesús. Y Jesús, al ascender al cielo, nos envía a su Espíritu Santo como representante de Dios Padre y Dios Hijo. En esencia, estamos hablando de la misma persona. Un poco complicado para muchos, pero los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador lo entendemos. Dice el versículo 5 también: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Está hablando también acerca de que el Mesías traerá juicio hasta el más poderoso gobierno, hasta el más poderoso rey de la tierra. En Apocalipsis 11, 18 también nos describe la ira y el juicio de Dios. Vayamos ahí a Apocalipsis 11, 18. Casi terminamos, hermano, y para mí es un gozo traer estos estudios para que a la luz de los salmos vayamos viendo también cómo la Biblia nos señala a ese Jesucristo. Dice el versículo 18 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darte el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Eso es lo que traerá Jesucristo. Te dará un juicio exacto. Y te decía que en su calidad cuando regrese el Señor, en la calidad que vendrá, ya no va a ser como la del siervo ni como la del cordero. Vendrá como rey, pero también vendrá como juez, y ese juez que implementará su justicia perfecta.
El capítulo 6 de Salmo 110 nos dice: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y es que a la llegada de Jesucristo traerá justicia. Y la justicia, sin duda alguna, traerá castigo, traerá la ira de Dios, derramará su ira al Señor sobre estos gobiernos tiranos, sobre aquellos que no le han querido aceptar como su rey, como su Señor, como su Mesías. Por eso el versículo 6 nos dice: juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Algunos estudiosos eruditos han dicho que esto sería como el primer Armagedón. Lo cierto es de que en la justicia de Dios a su pueblo ungido traerá también juicio, y la ira caerá sobre aquellos que le han rechazado como Señor, como Mesías, como Salvador. Vayamos al versículo 7, dice: del arroyo beberás en el camino. Y la idea aquí del salmista o de David, así como los pueblos que iban y conquistaban aquellos lugares, después de haber peleado, después de haber ya conquistado, la idea es de que se iban a llegar a las orillas del arroyo, tomarán del agua como para refrescarse, como para agarrar nuevas fuerzas, ya estar, como tomarse un pequeño descanso, para que a su vez, como nos dice, termina el versículo 7, por lo cual levantará la cabeza. Y el levantar la cabeza no solamente es de altivez, también podemos levantar la cabeza por agradecimiento, pero en este caso Dios o Jesucristo o el Mesías levantará la cabeza en señal de autoridad, en señal de victoria, simbolizando que Él ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y una nota que te dejo con este salmo es de que es mejor sentarse a la diestra de Dios. Venid a mí, benditos de mi Padre, entrad al gozo de mi salvación, dice Jesucristo. Y es mejor eso que estar en el estrado de los pies de ese Rey soberano, lleno de poder, lleno de autoridad, llamado Señor Jesucristo. Una de las cosas que podemos tener en mente es de que la idea de David no es como la que hoy tenemos nosotros. El contexto es el siguiente cuando David está diciendo esto. El contexto es que ellos saben que los prisioneros, los cautivos, los enemigos, cuando son puestos presos, la idea es de poner el estrado, poner al enemigo en el estrado de los pies, es poner el pie en el cuello del enemigo hasta causarle la muerte. Eso era lo más vergonzoso, lo más espantoso. Y claro que ya en nuestro contexto de nosotros, las cosas a lo mejor pueden ser diferentes. Dios ha prometido eliminar la maldad del hombre, el pecado del hombre, a través de un juicio. Y la Biblia nos habla acerca de un infierno. Nos habla del pago que tendrá Satanás, sus seguidores, el falso profeta, la muerte. Pero también con eso nos advierte también que todo aquel que le rechaza irá a dar allá, que todo aquel que rehúsa al llamado de Jesús irá a ir allá. Pero más adelante nos brinda la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Romanos también nos recuerda que aquel que le confiesa como Señor, que si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Vayamos a la luz de los Salmos, un capítulo más, el 110, para mí muy hermoso. Me habló acerca de ese maravilloso Redentor Jesús, de ese Redentor que dio su vida por el rescate de muchos, y que siendo un vil pecador, que siendo el peor de los pecadores, como el apóstol Pablo se describía, tuvo compasión de mí, al igual que puede tenerlo de ti, al igual que puede tenerlo de tu familia, al igual que puede tenerlo de tus conocidos. Dios te bendiga. Esto es A la Luz de los Salmos.
Nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo 111. Y bendiciones.